Hay lugares que todo el mundo conoce, pero que casi nadie ha visto de verdad. El Monte del Templo en Jerusalén es uno de ellos. Llevas décadas escuchando ese nombre. En las noticias, en documentales, en discusiones sobre política y religión que nunca parecen terminar. Sabes que es sagrado para 3 religiones. Sabes que es el centro de uno de los conflictos más antiguos del mundo moderno. Crees que ya sabes lo que hay ahí. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. No qué hay encima. No la cúpula de la roca dorada que aparece en todas las fotografías. No los muros que los peregrinos tocan con la frente apoyada y los ojos cerrados. La pregunta es, ¿qué hay debajo? En la roca viva, en los niveles de tierra que ningún arqueólogo ha podido tocar en más de 100 años, donde 3000 años de historia humana se comprimen en capas de polvo y silencio que nadie ha tenido permiso para abrir. Y aquí viene la parte que cambia toda la conversación. En 1999, miles de toneladas de ese suelo, el suelo del lugar potencialmente más importante de la historia de la humanidad, fueron arrancadas del monte y arrojadas a un barranco como si fueran escombros de una obra de construcción. Sin supervisión, sin documentación, sin una sola fotografía, en 72 horas. Lo que ocurrió después de eso y lo que todavía no ha terminado de ocurrir es la razón de este video. Si los misterios que casi nunca se cuentan con rigor te interesan más que los que solo gritan para que hagas clic, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no termina donde crees que va a terminar. Para entender por qué el Monte del Templo es el yacimiento arqueológico más misterioso de la Tierra, hay que empezar por un hecho que parece simple, pero que tiene consecuencias extraordinarias. Nadie puede excavarlo. No es una manera de hablar. Es la situación real desde hace más de 100 años. La explanada cubre aproximadamente 15 hectáreas en el corazón de la Jerusalén antigua. Sobre ella reposan, desde el siglo VII de nuestra era, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. El suelo está administrado por el Waqf islámico, la autoridad religiosa que controla el acceso al recinto sagrado. Para el judaísmo, este es el único lugar sagrado en la tierra. Para el Islam, el tercero más importante del mundo después de la Meca y Medina. Para el cristianismo, el escenario de eventos que definen toda su teología. El coste político y religioso de perforar ese suelo es tan elevado que ningún gobierno, en ningún momento del siglo XX ni del XXI, ha estado dispuesto a pagarlo. La consecuencia directa de eso es que la pregunta que los arqueólogos llevan décadas haciéndose en voz baja nunca ha tenido una respuesta directa. ¿Qué hay debajo? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Y esa incertidumbre no es una metáfora ni una exageración dramática. Es literal. Ninguna excavación arqueológica sistemática ha penetrado directamente el Monte del Templo en la era moderna. Todo lo que conocemos viene de las zonas adyacentes, de los túneles excavados junto al muro occidental, de encuestas victorianas del siglo XIX y de algo que estuvo a punto de destruirse para siempre hace 25 años. Para entender por qué eso importa, primero hay que entender qué es lo que podría estar ahí. Hay que ir atrás, hay que ir muy atrás. La tradición bíblica sitúa en esta colina el lugar donde Abraham, según el Génesis, se preparó para el acto más difícil que se le había pedido, donde Salomón construyó el primer templo alrededor del siglo X a.C., una estructura que los textos describen con una precisión inusual para la época: alturas, materiales, proporciones y el orden exacto de los rituales que debían realizarse en cada espacio. En su interior más restringido, el Sancta Sanctorum, la cámara más santa, donde según la tradición reposaba el Arca de la Alianza, un espacio tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año. Los textos rabínicos recogen que el sacerdote llevaba atada una cuerda al tobillo, por si ocurría algo dentro, y era necesario sacar el cuerpo sin que nadie más tuviera que cruzar ese umbral.
En el año 586 a.C., los ejércitos de Nabucodonosor arrasaron ese templo. La destrucción fue total. Los exiliados llevaron durante generaciones la memoria de lo que había existido ahí. Un segundo templo se levantó en el mismo lugar. Herodes el Grande lo expandió a finales del siglo I a.C. en una obra de proporciones que siguen siendo difíciles de asimilar. Sus muros de contención fueron levantados con bloques de piedra caliza, que en algunos casos superan los 500 toneladas de peso individual. Bloques del tamaño de un autobús, ensamblados sin mortero con una precisión que los ingenieros modernos reconocen como extraordinaria. Los romanos destruyeron ese segundo templo en el año 70 de nuestra era. El general Tito entró en Jerusalén en verano, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos atrapados por meses de asedio. El arco de Tito en Roma todavía muestra en relieve la imagen de sus soldados llevándose la menorá sagrada del templo como botín de guerra. Desde esa destrucción, el monte cambió de manos de forma ininterrumpida. Romanos, bizantinos, persas, árabes, cruzados, otomanos. Cada conquista dejó una capa. Cada capa enterró a la anterior. Y debajo de todo eso, en la roca que nadie ha podido tocar, están 3000 años que siguen siendo, en el sentido más literal de la palabra, un misterio sin resolver. A finales del siglo XIX, exploradores de la Palestine Exploration Fund británica llevaron a cabo las primeras encuestas sistemáticas del Monte del Templo y sus alrededores. El teniente Charles Warren descendió a cisternas y túneles en condiciones que hoy serían inaceptables por cualquier normativa de seguridad, documentando con detalle la estructura subterránea de la colina. Lo que encontró fue una red de cisternas excavadas directamente en la roca viva, conectadas entre sí por canales tallados con una precisión que no esperaba para épocas antiguas. Warren publicó sus mediciones y presentó informes detallados, y durante generaciones sus observaciones quedaron archivadas en Londres, tomadas como curiosidades victorianas sin consecuencias prácticas. Lo que durante décadas no se discutió en voz alta fue que varios de esos espacios subterráneos no tenían una explicación arquitectónica obvia para el periodo en que se suponía que habían sido construidos. Los canales eran demasiado eficientes. Las cisternas estaban diseñadas con un sistema de flujo que evitaba el estancamiento del agua, conductos de desbordamiento que redirigían el exceso a cámaras secundarias. Eso no es ingeniería básica de la antigüedad. Es ingeniería de precisión aplicada a una colina religiosa hace 3000 años, con un conocimiento de la hidráulica que implica planificación a escala nacional, no artesanal. Nadie excavó para verificarlo, porque no se podía excavar. Así permanecieron las cosas durante casi 100 años más, con los archivos de Warren guardados, con el monte sellado por encima y por debajo, y con la pregunta sin respuesta. Hasta que en 1999 ocurrió algo que nadie esperaba. En octubre de 1999, el Waqf Islámico autorizó la ampliación de una mezquita subterránea en el extremo sureste de la explanada, en el área conocida históricamente como los Establos de Salomón. Lo que vino después fue descrito por arqueólogos israelíes como una de las mayores catástrofes patrimoniales de la historia moderna. Sin autorización de las autoridades israelíes, sin supervisión arqueológica de ninguna institución, sin documentación fotográfica, sin un solo registro estratigráfico de los materiales extraídos. En aproximadamente 72 horas, excavadoras y camiones retiraron cerca de 9000 toneladas de suelo del Monte del Templo y las arrojaron en el barranco del Valle del Cedrón, al este de la Puerta de los Leones, mezcladas con hormigón sobrante y restos de obra. 9000 toneladas. Cientos de camiones cargados con tierra que acumulaba 3000 años de historia comprimida. Monedas, sellos, fragmentos de cerámica, restos de estructuras. Todo mezclado y vertido sobre un barranco como si fuera material de relleno sin valor. El escándalo llegó a los periódicos israelíes.
y un arqueólogo que conocía bien lo que ese suelo contenía decidió ir a ver lo que quedaba en ese barranco. Gabriel Barkay no era un recién llegado a la arqueología de Jerusalén. Había pasado décadas trabajando en las capas históricas de la ciudad y años antes había encontrado en una tumba del siglo VII a.C. los pergaminos de plata con el texto bíblico más antiguo conocido, rollos diminutos con la bendición sacerdotal del libro de Números, anteriores en varios siglos a los manuscritos del Mar Muerto. Barkay sabía exactamente qué tipo de información podía estar comprimida en una sola cubeta de tierra del Monte del Templo. Fue al Valle del Cedrón con su colega Zaki Dvira y se quedó en el borde del vertedero mirando el montículo de tierra mezclada. Lo que dijo después fue que tenía la sensación de estar contemplando la escena de un crimen. Pero no se fueron. En 2004, 5 años después de la catástrofe, lanzaron el proyecto de cribado del Monte del Templo desde un parque público en Jerusalén Este, sin financiación institucional inicial, sin respaldo gubernamental, con voluntarios que llegaban de distintos países para pasar horas bajo lonas de plástico, en el calor del verano o en el frío del invierno, cribando tierra con mallas y agua, cubo a cubo, fragmento a fragmento. La metodología era sencilla en concepto y extraordinariamente laboriosa en ejecución. El suelo del vertedero era llevado al parque, humedecido y pasado por tamices de diferentes densidades. Cada objeto que aparecía era fotografiado, catalogado y analizado. Según sus propias publicaciones, el proyecto procesó aproximadamente el 85% del material recuperado, con cerca de 200.000 voluntarios participando a lo largo de los años. Los números que han publicado son difíciles de asimilar. Más de 500.000 artefactos recuperados. Más de 5.000 monedas abarcando desde el período del primer templo hasta la era otomana. Fragmentos cerámicos de la Edad del Bronce. Objetos de tradición micénica. Piezas de guerra de la época cruzada. Joyas islámicas medievales. Pesas comerciales del período bizantino. La historia completa de Jerusalén comprimida en tierra que alguien había tratado como basura de construcción, y entonces comenzaron a aparecer las piezas que cambiaban la naturaleza del proyecto. Un voluntario separó del material una pequeña masa endurecida de arcilla, aplastada y cuarteada por el tiempo, fácil de pasar por alto. Bajo la lupa resultó ser una bulla, un sello de arcilla usado en la antigüedad para autenticar documentos oficiales, cerrando los rollos con una impronta personal. La inscripción estaba en hebreo antiguo. El nombre grabado correspondía a una familia sacerdotal mencionada en el libro de Jeremías, activa durante el período del primer templo. No era una prueba mítica, era algo más extraño que un mito. Era burocracia, el registro administrativo de un hombre real, con un nombre real y un cargo real, que había trabajado en ese monte casi 3.000 años atrás. En 2025, el proyecto anunció un segundo sello completo con inscripción legible en hebreo antiguo, perteneciente, según su análisis, a un funcionario del período del rey Josías en el siglo VII a.C. El nombre grabado, Yedaya, hijo de Asayao, aparece en registros bíblicos vinculados a la administración del templo. Solo el segundo sello de este tipo con inscripción completa encontrado en ese material. Solo 2. De tierra que en 1999 fue tratada como escombro de obra. El análisis cuantitativo de cerámica publicado por el proyecto en 2024 añadió otra dimensión que no esperaban incluso quienes llevaban años en el cribado. De todos los fragmentos cerámicos procesados hasta esa fecha, alrededor del 5% databa del hierro 2B-C, el período que corresponde directamente a la época de los reyes de Judá y al primer templo. Esos porcentajes pueden parecer pequeños vistos así, pero cuando los investigadores los compararon con muestras de control tomadas en otros yacimientos de Jerusalén de la misma época, la concentración
resultó estadísticamente inusual. Lo que destacaba no era solo el porcentaje, sino el tipo de objetos. Jarras de almacenamiento de grandes dimensiones, sellos administrativos, vasijas asociadas a funciones rituales o de gestión de inventario. La concentración de ese tipo de cerámica era desproporcionadamente alta comparada con lo que se encuentra en contextos residenciales o comerciales de la misma ciudad y el mismo periodo. Dicho de otra manera, incluso después de que una excavadora mezclara 3000 años de historia en 96 horas y arrojara el resultado a un barranco, la distribución estadística de los materiales seguía, sabe-algo, hablando, y lo que decía correspondía con lo que los textos antiguos describían sobre cómo estaba organizado el espacio administrativo del templo. Eso no es misticismo, es estadística, y es, en este contexto, algo que los investigadores tardaron en decidir cómo publicar. El cribado también reveló algo que nadie había anticipado, una capa bizantina mucho más densa de lo esperado. Entre los hallazgos del período comprendido entre el siglo IV y el VII de nuestra era, el proyecto encontró pesas de bronce, fragmentos con decoración cruciforme y teselas de mosaico de tipología cristiana. En un análisis técnico publicado en 2024, los investigadores plantearon con cautela explícita la hipótesis de que pudiera haber existido actividad cristiana organizada en el recinto del Monte del Templo antes de la conquista árabe del siglo VII, un periodo en que la narrativa establecida asumía que la explanada estaba sin uso activo relevante. Los propios autores lo presentaron como hipótesis, no como certeza. Esa distinción importa, pero la hipótesis está construida sobre objetos reales, datados, catalogados. Y mientras el proyecto de cribado avanzaba en superficie, algo ocurría en paralelo en el mundo de las tecnologías de detección no invasiva. En 2025, investigadores de la Universidad de Tel Aviv publicaron en una revista científica revisada por pares el primer estudio de tomografía de muones aplicada a un yacimiento arqueológico en la Jerusalén antigua. La tomografía de muones utiliza partículas cósmicas que penetran la roca sólida de forma similar a como los rayos X penetran el tejido blando, permitiendo mapear el interior de estructuras sin necesidad de abrirlas. La misma tecnología que en 2017 detectó una gran cavidad oculta en el interior de la Gran Pirámide de Giza. El estudio de Tel Aviv no se realizó en el Monte del Templo, se realizó en el área de la ciudad de David, específicamente alrededor de una cisterna antigua, y demostró que la tecnología puede detectar cavidades y espacios subterráneos a profundidades de hasta 100 metros en la roca calcárea característica de Jerusalén, 100 metros, en roca sólida, sin tocar la superficie, sin mover una sola piedra. Si esa tecnología funciona en la ciudad de David, puede en principio aplicarse bajo la explanada del Monte del Templo, sin dar a ninguna autoridad política o religiosa razones para detener el trabajo. Según fuentes que trabajan en el área, existe interés activo en explorar esa posibilidad. No hay confirmación pública de que se haya dado un paso formal en esa dirección todavía. Y esa distinción también importa. Detente un momento en lo que acaba de pasar en este video. No se te ha contado que alguien encontró el Arca de la Alianza. No se te ha dicho que hay una cámara sellada con una inscripción que prueba algo que los textos religiosos llevan 3000 años afirmando. No se han presentado como hechos verificados cosas que ninguna institución arqueológica con credibilidad ha confirmado públicamente. Y sin embargo, lo que sí se ha contado es esto: el yacimiento arqueológico potencialmente más importante de la historia de la humanidad lleva más de 100 años sin poder excavarse directamente. 9.000 toneladas de su suelo fueron destruidas en 72 horas en 1999. Dos arqueólogos decidieron salvar lo que quedaba cubo a cubo durante 2 décadas. De tierra descartada como escombro salieron más de 500.000 artefactos. 2 inscripciones en hebreo antiguo vinculadas a personas reales, mencionadas en registros bíblicos,
evidencia de actividad que abarca desde la Edad del Bronce hasta la era otomana, y patrones estadísticos que siguen correspondiendo a la organización espacial que los textos antiguos describían. Existe, además, una red de espacios subterráneos excavados en la roca viva, documentada por exploradores victorianos en el siglo XIX y nunca verificada directamente por la arqueología moderna, cuya ingeniería hídrica, si los análisis comparativos son correctos, podría corresponder al período del Hierro, al tiempo de los reinos de Israel y Judá. Y existe hoy una tecnología que podría mapear esos espacios sin tocarlos, que acaba de demostrar su viabilidad en la misma ciudad. La pregunta que queda abierta no es si hay algo bajo el monte del templo. La pregunta es si alguna vez va a existir la voluntad, política, religiosa, científica y diplomática a la vez, para averiguarlo sin que ese proceso destruya la arquitectura de acuerdos frágiles que mantiene la paz en uno de los lugares más volátiles del planeta. Porque cualquier hallazgo significativo bajo ese suelo tiene el potencial de ser usado, malinterpretado o manipulado por cualquiera de las tres tradiciones religiosas que reclaman ese espacio como propio. Eso no lo resuelve ninguna tecnología. Eso lo resuelve, si es que alguna vez se resuelve, algo mucho más difícil de encontrar que un espacio subterráneo en roca calcárea. Antes de que te vayas, quiero dejarte con una pregunta que no es sobre el monte del templo. ¿Cuántas veces has dado por definitiva una historia sobre un lugar, sobre un período histórico o sobre algo que creías conocer bien, y después descubriste que debajo de esa versión había otra capa que nadie te había mostrado? No porque haya una conspiración, sino porque la historia real siempre es más complicada, más lenta, más honesta y más extraña que las versiones que se construyen para que hagas clic en los primeros 5 segundos. Lo que hay bajo el monte del templo sigue siendo, en el sentido más estricto de la palabra, un misterio abierto, uno real, con consecuencias reales para 3 religiones y para cómo entendemos 3000 años de historia humana. Y hay personas que llevan décadas trabajando en él con rigor, sin cámaras, cubo a cubo, fragmento a fragmento. Eso es lo que encuentras en este canal. Misterios que no se inventan. Preguntas que no tienen respuesta todavía. Historias que son más perturbadoras precisamente porque son reales. Si eso es lo que buscas, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana y la próxima vez que veas un video que promete haber encontrado la respuesta definitiva a un misterio de 3000 años, ya sabrás exactamente qué preguntas hacerle.